Shalom para todos, que la bendición y la paz del Señor sea para cada uno de ustedes, igual para los del otro lado que puedan oír, y así esperamos que sea, que o al menos una persona sea escuchando la bendita palabra de Dios, la cual trae vidas. En el nombre de Yeshua vamos a estar leyendo el capítulo 6 de Deuteronomio, cuando ahí dice, oye Israel. Vamos a ponerlo de pie y lo vamos a decir todos juntos. Amén. La palabra la decimos cuando nos levantamos a la mañana y cuando antes de acostarnos también. Y como lo hacemos ahora en el cierre de Shabbat, lo hacemos todos juntos. Porque es una palabra que trae conciencia a nuestra vida. Amén. Amén. Oye Israel, Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios Y amarás a Yahweh tu de Dios todo tu corazón, de todo tu de corazón, toda tu alma, de toda tu con alma, toda tu fuerza. con toda tu Y fuerza. estas palabras que yo te mando hoy Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus Y hijos. hablarás de ella Y hablarás de ellas estando en tu casa, estando en tu y casa andando por el y camino, andando por el y al camino y acostarte, al acostarte. y cuando te Y levantes. cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, Y las atarás como una señal en tu y mano. las pondrás como frontales entre tus ojos. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. y en tus puertas. Amén. Amén. Bendito sea tu bendita palabra, Chaval. En el nombre de Yeshua pueden tomar En asiento. nombre de Yeshua, gracias, Padre. En el nombre de Yeshua. Gracias, Padre. Vamos a estar leyendo el libro del profeta Jonás. Y no puedo decir apuesto porque el apostar no es de Dios, pero me aseguro y estoy segurísimo que muchos agarran este libro de Jonás, que tiene solamente 4 capítulos cortos, y lo tenemos ahí antes de empezar San Mateo. Y lo tenemos al final de lo que vendría a ser el antiguo pacto. Y lo tenemos ahí como que si estuviera ahí. Pero este profeta, y yo les aseguro a ustedes, que muchos no saben ni de qué época era. Pero claramente vemos que era en la época de los reyes. La época de los reyes. Y ahí es predicaba. ¿Cómo sabemos eso? Ahora lo vamos a verificar con la bendita palabra. Amén. Pero vamos a estar leyendo en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Y le pedimos a Dios que sea hablándonos a través de esta bendita palabra hoy en día, en el cierre de Shabbat. Vino palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, dice. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahweh. Pero Yahweh hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno de los que viajaban ahí clamaban a su Dios. Echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes
¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo, temo a Yahweh, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera. ¿Qué les dije yo primero en el versículo 5? Tuvieron miedo. Y acá en el versículo 10. 10, Temieron a sobremanera. sí, en el versículo 10 dice, temieron sobremanera. O sea, si tenían miedo, ahora tenían más miedo todavía. Dice, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Yahweh, pues él se lo había declarado. Bien, vamos a ir desglosando poquito a poquito esto que tenemos acá, en Jonás. Y solamente, no nos quedemos solamente con la cancioncita que conocemos, que Jonás no le hacía caso a la palabra de Dios. Así no era así. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Puede ser mar profundo, la gente no tiró. Y vino Pez gigante y y se lo tragó. bueno, el niño que está en la clase bíblica sabe más de esta canción, pero la canción dice que Jonás no le hacía caso a la palabra de Dios, vino un pez muy grande y incluso se lo tragó. ¿Por qué? Porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y nos quedamos con eso. Y eso es lo que retiene, nuestra retina es lo que retiene, que palabra de Dios, ¿no? Es lo que retener viene de retener. Si no retenemos lo que Dios quiere enseñarnos a través de esto, nos quedamos con ese mensaje de que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, vino un pez muy grande, se lo comió. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. No, queda en eso. Pero ¿por qué está acá como un profeta? ¿Por qué está acá? Él era un profeta de los antiguos. Que haya hecho un versículo, aparte de esto no es cronológico, los profetas no es cronológico. No es que después que vino los reyes viene Crónica, después de Crónica viene Job y viene... Job era uno de los primeros, imagínense, y está ahí antes de los salmos. Esto no es cronológico, simplemente es un libro de los profetas que está metido en la Biblia con nosotros. Pero es en el tiempo de los reyes. ¿Cómo sabemos esto? Porque, bueno, vamos a ir ahora a Segunda de Reyes 14:25. Para seguir con la historia, para que vean que este hombre era conocido. No tenemos más referencia de Jonás. Acá, en lo que nosotros tenemos, ¿no? En Reina 1960, pero yo sé que sí. 14:25 dice... Dice así. Acá tenemos el reinado de Jeroboam, ¿no? Y dice, él restauró, ¿quién restauró? Jeroboam. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Yahweh, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo, ¿quién? Jonás. ¿Hijo de quién? De Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Lo mismo que dice cuando arranca. Vino palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, eso dice cuando arranca Jonás 1. Es el mismo profeta. Y miren todo lo que tenemos. Miren acá. De allá, de los reyes hasta donde está el libro de Jonás. Miren. Todo esto. Pero él era un profeta que era conocido. Los cuales cuando hablaba el profeta, porque dice que este Jeroboam restauró por palabra que dijo Yahweh a través de este Jonás. Era un profeta conocidísimo en lo antiguo. Y cuando escuchaba la palabra del profeta, todo el mundo hacía así, porque no había palabras escritos. No había escritos. La palabra de Dios era hablada por todos lados. Y este hombre era profeta de Dios, un mensajero de Dios. Y dice que a Jonás, ¿dónde vivía Jonás? En Israel. En Israel. Él adoraba en Israel.
él tenía a Jerusalén como la morada de Yahweh. ¿Quién fue que levantó? Pocos antes de lo que yo le dije recién, estamos en Jonás, pero Jonás es de los tiempos de los reyes. ¿Y quién fue que levantó la casa del Señor? Salomón, fuerte, digamos. Salomón fue el que levantó la casa del Señor. ¿En el tiempo de qué? Los reyes. Después de él viene una cadena de reyes. Pero ya estaba el templo establecido ¿en dónde? En Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo establecido. Ahí estaba establecido. Y dijo Dios que iba a habitar ¿en dónde? En su pueblo. Ahí dice que la gloria, cuando dedicaron el templo en Salomón, la gloria descendió y habitó ahí entre ellos, porque él prometió que su presencia iba a estar ahí. Tanto que la nube que llenó ese lugar, dice que los sacerdotes no se veían cuando hacían el oficio en la casa de Yahweh. Entonces, para un judío, como un hebreo que dice ahí bien clarito, hebreo, para un israelita, estando en Jerusalén era como estar al lado de Dios. A dormir. Estar en Jerusalén, en Israel, es estar al lado de Dios mismo, porque Dios prometió estar ahí. Entonces, mirar solo la casa de Yahweh es como, yo tengo que ir ahí a visitar al Padre, era algo que, wow, impresionante. Este vivía ahí, en Israel, y adoraba en Jerusalén, adoraba en el templo. Era un profeta del Señor. ¿Y cómo puede ser que le dice, levántate y ve a Nínive? Yo miraba ahí algunos mapas que tengo en la Biblia. No miré en Google. Pero es ir muy lejos de su país. Imagínate de Jerusalén. Muy lejos. Es un país pagano, un país idólatra, un país malvado y perverso, lejos de la voluntad de Yahweh. Incluso esos ninivitas habían atacado muchas veces a Israel, le habían hecho mucho daño en ese tiempo. Y Dios le dice, levántate de donde estás y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Lo sorprendente de esto es que Dios de Israel le habla a un israelita como Jonás, profeta, y le dice que se vaya a una tierra muy lejana, muy lejos, muy lejos, idólatra pagana, y la maldad que estaba teniendo llegó hasta los cielos, imagínense, como los tiempos no hay, para que entiendan. Llegó hasta los cielos la maldad que había ahí. Y le dice, ve y pregona en aquella gran ciudad. Pregonar es hablar. Hablar la palabra de Yahweh. Y si dice, pregona contra ellos, dice. ¿Qué quiere decir? Que vayas y digas las palabras que son mías, dice Yahweh, y las digas a ellos. Eso ya es decirla en contra de ellos, porque ellos estaban en un grado de ¿qué? De maldad que llegaba hasta los cielos. Entonces, al decir mi palabra, ya le estás yendo contra ellos. Ve y dice, pregona contra ellos. Quiere decir, hey, ¿tú qué estás haciendo? ¿Robando? No robes. ¿Tú que estás adulterando? No adulteres. ¿Tú que estás deshonrando a tu padre? Honra a tu padre. Eso es ir contra ellos. Porque ellos estaban en toda la maldad que podemos ver ahora y la que se ve. Y la que se va a ver. Y después, Y dice, porque subió la maldad delante de mí, dice Yahweh. Entonces dice que Jonás se levantó para ir a Nínive y predicar la palabra de Yahweh. Dice eso. Está dormido, ¿vieron que está dormido? No dijo eso. Dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh. No dijo que Jonás, obediente, alguien que escuchaba la voz y alguien que la gente le prestaba atención cada palabra que salía de su boca. Agarró y dice que se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis. Y descendió a Jope. Jope es un lugar portuario en donde encallaban los barcos de aquella antigüedad
y de ahí se trasladaban de un lado a otro. Eso era un muelle, ¿cómo se dice? Aeropuerto no, un puerto. En aquel tiempo era un puerto. Y él se fue para ahí, él no fue a hacer lo que Yahweh, porque dijo, si yo me voy para allá, para Tarsis, alejándose de qué? De Dios. Sí. ¿Y cómo se pensaba un israelita que se alejaba de Dios? Alejándose del templo. Alejándose de Jerusalén. Entonces él dijo, vamos a hacer una cosa, ahí está la casa de Yahweh, Yahweh habita acá, él me habló, pero yo me voy a alejar, a ver si me puedo alejar de su presencia. Ahí es cuando caemos la ignorancia todos los hombres, ¿no? Todos hombres y mujeres, que pensamos que nos podemos alejar de la bendita presencia de Dios. Cuando el salmista David, claro, dice, ¿a dónde iré yo de tu presencia? Si subiera a lo más alto, allí estás tú. Si fuera a lo profundo del Seol, ahí estás tú. Si fuera a lo profundo del mar, ahí estás tú. Se puede escapar de la presencia de Yahweh. Pero lo que pasa es que un israelita pensaba en esos tiempos que como Jerusalén está el templo y Dios dijo que prometió estar en ese lugar. Entonces como que estaba ahí Dios y no estaba en todo. Cuando el Dios que tenemos es omnipresente, omnisapiente, omnisciente, todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe. Y entonces para un israelita al alejarse se pensaba que se alejaba de la presencia de Dios. Por eso que desciende a Jope y se va para Tarsis. Y hay una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia de Yahweh. ¿Vieron lo que le digo? Porque él pensaba que alejándose de Jerusalén se alejaba de la presencia de Yahweh. Sí, no entiendo cómo en ese momento él no pensó, ¿no? Si Nínive, que es mucho más lejos que Tarsis, ¿no? Yahweh vio la maldad y que subió hasta ellos, ¿cómo no pensó en ese momento que no me puedo escapar de la presencia de Yahweh? ¿No? Pero Yahweh hizo levantar, dice. Él se subió muy campante A la nave. Se subió y yo creo que en el momento no pasaba nada. Incluso hay dibujitos que se suben al barco y mira así. Las gaviotas, los pajaritos, todo celeste, el sol, todo precioso y sale en el barco. En lo primero no pasa nada, ¿o no? Y también nos habla de eso a nosotros, ¿no? Ahí nos habla Dios a nosotros. Que a lo primero cuando lo hacemos a nuestra manera y no como Dios manda, vemos como que no pasa nada, va todo bien. Entonces, me salgo con la mía. ¿Se acuerdan lo que pasó con David? ¿Se acuerdan cuando él falló a Dios con Betsabé? A lo primero que hizo venir a Urías. Lo hizo venir a Urías. Y dice, bueno, vamos a tomar vino y andate a acostar con tu esposa. Y Urías, que hizo fiel, se quedó ahí, ¿no? Y hizo otro plan. Como Urías no iba a la casa porque estaba en guerra el ejército y él estaba ahí, se sentía falta Urías, él agarra y hace otro plan. Y le dice al capitán, al jefe de la guardia de la guerra, le dice, pon a Urías al frente de batalla y cuando estén en el recio de la batalla, el pueblo retrocede y lo deje solito. Los mandó a matar. Y a lo primero que pasó, nada, iba todo bien. ¿Qué dijo David? Me saqué este pesar de encima, me salí con la mía. Pero la panza empezó a crecer. O sea que no pasó enseguida, ¿vieron? Él la dejó embarazada, ¿no? Y enseguida me hizo llamar al marido y el marido no fue a la casa. Quiere decir que no había ni panza. Lo hizo matar y no había ni panza, pero la pancita empezó a crecer, 9 meses. Y no pasaba nada, todo bien, ¿o no? No pasaba nada. Después que nace el niño, viene ¿quién? El profeta. Natán, viene el profeta Natán y le dice tal y tal cosa. Había un hombre rico que tiene muchas ovejas y vino a visitarlo, un amigo,
Y había un campesino que amaba a sus ovejas, la cuidaba a su oveja, le daba besitos, dormía hasta con la ovejita, una ovejita sola. Y el rey este, malvado, le quita la ovejita, la única ovejita que tenía cuando el otro tenía 1000, la mata y se la come y se la da a su amigo. Y le dice David, ¿quién hizo eso? Que ahora lo voy a matar. Y el profeta le dice, tú has hecho eso, tú eres ese mal. ¿Y cuánto pasó? 1 año casi. Parecía que iba todo bien. A Jonás lo mismo. Parece que va todo bien, que no pasa nada. Voy en el crucero, el Titanic. ¿Y qué pasa? Se levanta una tempestad. Una tempestad tan grande que ni siquiera estaban los GPS, para que entiendan ahora. Ni siquiera estaban los mapas ahí de los meteorólogos. No estaban, no había. Está todo lindo, todo precioso. Y se levantó una tempestad, dice, por Yahweh mismo. Pero hizo Yahweh en el versículo 4, levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. O sea, nunca sufrieron una feroz tormenta como la que estaban pasando. La gente experta del barco nunca había pasado eso. Dice, se parte en dos. Se parte en dos, acá morimos todos, acá no queda nadie. ¿Y qué empezaron a hacer? Dice que empezaron a tirar todos los senderos, todo lo que ellos comerciaban, porque también en los barcos usaban para trasladar de un lado a otro mercadería. Se despojaron de todo lo que ellos tenían, sea oro, verdura, fruta, harina, semilla, todo. Dice, empezaron a tirar todo porque pensaban que se morían. Preferían tirar todo antes de que ellos murieran. Es lo más lógico, ¿no? Algo así pasó con Pablo, ¿no? Pasó así con Pablo. Lo único que fue al revés la historia de Pablo fue al revés. Cuando naufragó el barco de Pablo fue al revés. Y dice que se partía. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno de los que estaban ahí, cada uno, yo no sé cuántos podrían ser, pero cada uno clamaba a su Dios. Había gente de todo tipo. Había africano, había de la India, había chinito, había de todo. Todo ahí, y cada uno dice que clamaba a su Dios. Y dice, y echaron al mar los senderes que habían en la nave para descargar la nave de ellos. O sea, que quede más liviana y no se rompa. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir en medio de una catástrofe, en medio de todo el sufrimiento que estaban pasando, que se agarraban de las columnas, que, la aflicción que él durmiendo, Pancho. Durmiendo, Pancho. Y agarra y dice que el patrón, o sea, el capitán del barco, ese es el patrón, el capitán de la nave, se acercó y le dijo, ¿por qué que se acercó? Le dijo, porque miró para todos lados y habían los marineros todos agarrados, todos así clamando, y miró y dijo, bueno, pero acá no está el pasajero que me pagó. ¿Dónde está el pasajero que me pagó a mí para que yo lo lleve a otro lugar? Entonces bajó y dice que lo vio. Y le dice el patrón de la nave y se acercó a él y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿No ves todo lo que estamos pasando nosotros y vos durmiendo lo más tranqui ahí? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, vení y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Era a propósito de Dios o no era a propósito de Dios? Sí. Era echar suerte. Porque cada uno clamaba a su Dios, ¿no? Pero ustedes se piensan que Jonás clamó a Dios. No. Si estaba huyendo de la presencia de Dios. No clamó a Dios. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Si estamos todos, cada uno con su Dios, por causa de un Dios es esto, ¿no? Por causa de un Dios está pasando lo que está pasando. Vos estás orando a Chinquipín, a Tiquitín, Tucutungo, a todos. Y no pasa nada. Pero Jonás no oró a Dios.
no clamó a Dios. Porque clamar, cuando le dice clama a tu Dios, quiere decir arrepiéntete a tu Dios. Busca a tu Dios. Sigue a tu Dios a ver si Él tiene misericordia de nosotros. Si no paró la tempestad, es porque Jonás oró o no oró. No buscó de Yahweh. Porque él sabía por qué había venido ese mal al Aram. Él sabía lo que había venido. En el 9 le contestó. Y dice, y dijo cada uno, echemos, bien. Entonces en el 8 dice, entonces le dijeron, se dieron cuenta que era Jonás, o sea, Dios permitió que cayera la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué no ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Bien? Sí. Ya sabemos que por mi Dios, yo soy hindú, no pasó nada, yo dedico a hacer cuerda y a mí no me pasó nada. El otro dijo, yo soy chinito y como mucho arroz y le oro a Buda, pero no pasó nada. Y yo le oro a la vaca en la India y no pasó nada. Ahora, ¿quién eres tú? Le dice. Porque saben que de dónde era y quién era y qué oficio tenía, sabían qué era la persona, a qué pertenecía, de dónde era y cómo era su Dios. En aquel tiempo era muy así, ahora no tanto. Entonces le dice, él le respondió, yo soy hebreo, la primera pregunta, ¿no? ¿De dónde era? Y temo a Yahweh, ese es el nombre de mi Dios, el Dios Todopoderoso, Adyuja y Bajei, el Rey de toda gloria del universo, Yeshua Mashiach, nuestro Señor y Salvador. Y temo a Yahweh, Dios de los cielos, el creador de todo. No es cualquiera, no es una vaca, no un becerro, no es una virgen, no es un elefante, no es un Buda, no es una imagen. Es el Dios creador del cielo. Dijeron ellos. Ahí se pusieron, opa, este Dios es mucho más poderoso que de nosotros. Y dice, ¿Qué hizo el mar y los cielos? ¿qué hizo el mar y la tierra? Y aquellos hombres dicen que más. Temieron sobremanera, o sea, si ya tenían miedo porque iban a morir en el agua, ahora cuando escucharon que el Dios Todopoderoso, el Dios de este hebreo, de este israelita, el que creó el cielo y la tierra, es el que mandó esto, estamos fritos, no hay más nada que hacer. Eso dijeron. Entonces más miedo le dijeron. Entonces, ¿qué le dicen? ¿Por qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? Como diciendo, ¿qué te hicimos nosotros? ¿Qué te hicimos nosotros para que venga todo esto desgracia? Todo este mal. Mira todo lo que perdimos. Mira todo lo que estamos a punto de morir. ¿Qué te hicimos nosotros? Todavía me dijiste, me llevas, sí te llevo, dame, subime, dame $100. Tuviste, andá, no pasa nada. Uno más, no pasa nada. Y mira todo lo que nos trajiste sobre nuestra vida. Y dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo? No. ¿Qué? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Yahweh, pues Él se lo había declarado. O sea, sabía que todo ese mal había venido sobre su vida porque Él huía de la presencia de Yahweh. Porque Él le había dicho, ¿saben por qué me voy en la nave? ¿Por qué me voy de tal? Porque estoy huyendo de Jerusalén, de donde habita mi Dios, el Dios Todopoderoso. Entonces Él se lo había declarado, ellos sabían. Y que le vino todo ese mal porque Él se lo había contado. No era un invento que tenía los marineros, Él se lo había contado. Y dice, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y cada vez más, la tormenta era más furiosa. Él le respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre nosotros. ¿Le estaba diciendo la verdad Jonás o no? Sí. Pero ¿saben lo que está haciendo Jonás? Como no puede huir de la presencia, le está diciendo, mátenme. Sí. Porque él no se esperaba un gran pez.
Él dice, me tiran al agua, yo muero, pero aquellos malvados y perversos que me hicieron daño a mí y a mi familia, que mataron a miles de mis amigos, ellos no van a recibir la palabra de Dios para que ellos se salven. Mátenme a mí. Ustedes se van a salvar, mátenme a mí. Y entonces él quería que lo maten para no ir a predicar la palabra de Dios. Pero los planes de Dios eran diferentes. Él dijo, bueno, está, ya no puedo huir de la presencia de Dios, ya vemos que Yahweh está acá, algo tengo que hacer, tírenmela, mátenme y ustedes se van a salvar. Él lo que no quería ir, llegar a Tarsis, a Nínive. Él no quería llegar a Nínive porque sabía quién era Yahweh. Y dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. O sea, no tomaron la decisión a primera instancia. Era gente que estaba temiendo a Dios ya. Ya tenía un chucho bárbaro, tenía un miedo que le temblaba todo. Y dijo, si por causa de vino esta desgracia, nosotros matamos a peor no va a ir. Peor no va a ir, no puedo hacer eso. Entonces que empezaron, no, tranquilo, dijo nada, vamos, quiero llevar el barco, no pudieron. No lo mataron en primera instancia. Mataron, porque lo quería Jonás. No lo tiraron al agua en primera instancia. Quisieron llevar el barco para ver si podían subir, no pudieron, cada vez más lo sacaban. Y dice, Clamaron a Yahweh. entonces clamaron a Yahweh y dijeron, ¿quién clamó a Yahweh ahora? Los que eran, no eran hebreos, no eran israelitas, eran otra gente pagana que adoraba a otros dioses, Sí. que servía a otros dioses, que se inclinaba a otros dioses. Sin embargo, era tan grande el temor que le entró a ellos, a Yahweh, que empezaron a clamar a Yahweh. Cuando uno a clamar, ya hablamos lo que dijimos, es arrepentirse, es buscar la presencia de Dios. Y eso es lo que hicieron ellos. Clamar a Yahweh, todos los marineros. Porque sabían que Yahweh era el que estaba con ese asunto. Ya no oraban a sus dioses. Ya no oraban a Buda, ni a una estampita, ni a la Virgen, ni al San Cono. No oraban esas cosas. Oraban a Yahweh porque ya sabían por qué pasaba lo que estaba pasando. Una desgracia trae gracia. Es lo que veo acá. Una desgracia trae gracia. Estaban pasando un mal momento, pero trajo arrepentimiento a sus corazones. Trajo una conversión a sus corazones. Vemos que los dioses falsos que nosotros adoramos no sirven de nada y que solo hay un Dios, y se volvieron a ese Dios. Entonces esa desgracia trajo gracia para con Dios, trajo arrepentimiento, trajo una inclinación al Dios verdadero, no a diferentes dioses. Entonces clamaron a Yahweh y dijeron, te rogamos ahora, Yahweh, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yahweh, has hecho como has querido. Clamaron de verdad, que le perdonen, y aún porque tiren la sangre de este hombre al mar. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y miren lo que pasó. Y el mar se aquietó de su furor. Amén, gloria a Dios. Se hizo así, de todo hizo en el momento. Salió el sol y las gaviotas de vuelta. Precioso. Después la tormenta. Y ellos más se dieron cuenta que el Dios que oraron recién, ese es el verdadero Dios. ¿Y por qué confirmamos eso? Porque miren lo que dice. Y temieron aquellos hombres a Yahweh con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Yahweh e hicieron votos. De gente idólatra, pagana, haciendo cualquier cosa, con esa desgracia se convierten a Yahweh, reconocen a Yahweh, Dios trae bonanza, trae tranquilidad, les salva la vida, y ese que ellos temieron. Cuando dice temor, ¿qué es? El temor es al principio la sabiduría, ese es el temor.
Ese es el temor a Yahweh. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y temer es obedecerle, temer es servirle, temer es honrarle, temer es adorarle solo a Él. Respeto. Certeza, convicción en Dios verdadero. Incluso ofrendan a Yahweh. No sé qué ofrendaron porque estaba ya trizada. Pero dice que ofrendaron sacrificio a Yahweh. ¿Algún animalito habrá quedado? Este quedó, bueno, este para allá. Porque saben quién era el Dios Todopoderoso. Y dice que hicieron voto. Gente que no obedecía a Dios, gente que no conocía de la ley de Yahweh, dice que hicieron voto. Esos son los votos. Voto es un compromiso. Voto es obedecer a Yahweh. Voto es congregarse. Voto es orarle. Voto es orar la palabra, leer la palabra de Dios y platicarla. Eso fue lo que hicieron gente de toda la raza que había ahí, Gente idólatra. que se convirtió a Dios. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Gloria al Eterno. La desgracia se convierte en gracia. Pero Yahweh tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. No especifica. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Que era grande. Si era ballena, tiburón o quién sabe, no lo sabemos. Pero era un pez muy grande. No habla, no especifica bien qué era. Pero era un pez muy grande. Y dice que Jonás estuvo en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches. Hay otro milagro. ¿Por qué le digo otro milagro? Porque nosotros vemos documentales y vemos National Geographic, y vemos que hay peces grandes y que la ballena, por ejemplo, entra oxígeno en la ballena. Por algo cuando ella hace, sale cosas, parece que fue un ombligo acá arriba, no sé ni lo que es, pero hace, sale mucho aire. Entonces uno piensa que puede ser una ballena que está, se la tragó la ballena y el oxígeno está ahí. Pero eso fue otro milagro, porque el pez una vez que traga, es como uno y como los animales. Los ácidos entran a trabajar. ¿Para de qué? Para descomponer lo que comen y así sacar los nutrientes que necesitan. O sea, personas como nosotros comemos y después adentro tenemos ese ejército que empieza a... Lo mismo la ballena, imposible que él estuviera vivo. 3 días. Y 3 noches. Algo imposible para nuestro Dios. 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué pasó? En el capítulo 2 dice que entonces oró Jonás a Yahweh, su Dios, desde el vientre del pez. De adentro de la pancita del pez, él no sabe ni dónde andaba. Podía estar a miles y miles de kilómetros de donde él sabía que estaba. Y dijo, invoqué en mi angustia a Yahweh y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Por qué se llama desde el seno del Seol? Porque era como estar en una tumba, en el mismo infierno. Estaba dentro de la panza de un pez. ¿Se entiende? No hay chance. Acá estoy en el infierno, ya me morí. Y sin embargo sigo vivo. Y entonces ahí es cuando él entiende que dice, wow, el Dios Todopoderoso me mantiene con vida. A oscura, en tiniebla, que no se ve ni la mano. Porque está dentro de una panza. No se ve ni la mano. Sabe que está con vida porque respira. Dice, invoqué mi angustia a Yahweh y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y me oíste. Y me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó las corrientes, todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy yo de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Por qué dijo eso? Porque sabe que si está vivo y ahora orando a Dios, que sabe que es clemente, que Él es tardo en airarse, que Él es grande en misericordia, Él se iba a salvar y le dice, y veré tu santo templo. ¿Dónde estaba el templo? Jerusalén. Tengo esperanza de vida todavía, aunque esté en lo más profundo, aunque esté en lo más oscuro, aunque me haya metido en lo más asqueroso del pecado, entendeme a tú que me estás viendo. El Señor te dice, porque estás respirando, que hay una esperanza de vida. Aún hay esperanza de vida.
en el lugar donde estés hay esperanza de vida. Entonces, las aguas me rodearon hasta el alma, rodéme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, imagínate. El bicho ese grande comía cualquier cosa, las algas, todo lo que vemos nosotros ahí abajo en el mar, en el fondo del río, todo eso, enredada en la cabeza de él. Y ahí estaba él. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Yahweh, Dios mío. Él ya estaba enterrado vivo, ¿o no? Estaba enterrado vivo, hermano. Sin embargo, de ahí cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahweh y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué fue lo que hizo él? Él siguió una vanidad ilusoria. Él se ilusionaba a él con que alejándose con esa nave, una vanidad, es de la carne eso, se iba a apartar de Yahweh y Yahweh no lo iba a mirar. Y dice, se aparta, su misericordia abandona. El que quiera hacer conforme a la vanidad del mundo, seguir la vanidad del mundo, está diciendo, lo que hacen es apartarse de su misericordia, de su presencia, de su favor. Es lo que está diciendo, porque él lo vivió. Yo me ilusioné que me iba a alejar de la presencia de Dios y que no me iba a pasar nada. Pero lo que estaba haciendo es alejándome de tu misericordia, de tu favor, de tu provisión. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Yahweh. Y mandó Yahweh al pez y vomitó a Yahweh en tierra. Y vomitó a Jonás en tierra. Perdón, a Yahweh no, a Jonás. Yahweh mandó al pez y el pez vomitó a Jonás en tierra. Y vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás. ¿Cuándo fue la primera vez que habló Yahweh? Cuando le dijo, a Nínive. Él no obedeció. Pasó toda la desgracia que pasó, ¿o no? Y acá dice que vino por segunda vez palabra a Jonás. ¿Por qué dice por segunda vez? Porque está hablando de este suceso, no es que la segunda vez que le habla a Jonás. Por eso le digo, aquellos que creemos que Jonás estaba ahí, fue lo único que habló Dios, es mentira, porque ya vimos que es un profeta de los reyes. Y él había profetizado que Jeroboam iba a restaurar y así fue. Así, está hablando concierne a este tema, que es la segunda vez que le habla. Y le vuelve a decir, por segunda, levántate. Y ve a Nínive. ¿Quién le dijo la primera vez? Levántate y ve a Nínive. Lo mismo que le dijo la primera vez. El Señor que tenemos nosotros no tiene sombra de variación y no cambia. Lo mismo que le dijo la primera vez, le dice la segunda vez. Porque nosotros pensamos que antes el Señor era riguroso y había que cumplir los mandamientos. Como el Señor vino en el cuerpo de Yeshua, ahora lo que el Señor mandó la primera vez no vale. No es así, no cambia. Acá tenemos otro ejemplo de lo que Dios es. Que lo que le manda la primera vez, que lo que le dice la segunda vez, lo mismo. Levántate y ve a Nínive. El Señor no cambia. El Señor es de los siglos y va a ser por los siglos, toda la vida. Fue, es y va a ser siempre lo mismo. Incluso su palabra. Fue, es y va a ser siempre la misma. No cambia su bendita palabra. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh, y era Nínive ciudad grande en extremos, de 3 días de camino. ¿Cuánto puede caminar un hombre en un día? Sin parar. Kilómetros. Puede caminar en un día kilómetros. 100 kilómetros puede caminar igual en un día. Dice que esa ciudad era tan grande
que era de 3 días de camino. Si nosotros vamos a Montevideo, acá a Uruguay, en 2 horas cruzas Montevideo. Ese es el tamaño de la ciudad de Montevideo. En 2 horas. Y dice que era de 3 días de camino la ciudad. Impresionante de grande la ciudad. Impresionante de grande. Una ciudad de 3 días de camino. Dice que vaya a proclamar lo que Dios dijera. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó un día por la ciudad. O sea, una tercera parte de la ciudad. Un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuda. Y se vistieron de silicio del mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido. Y se cubrió de silicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su maldad, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. En el capítulo 3 vemos que Jonás empieza a predicar la palabra de Yahweh como él ya lo hacía antes. Él le predicaba a los reyes, él hablaba, era el profeta de Dios. Y acá viene de vuelta a hablar y dice que enseguida, o en el primer día que caminó, la mitad, las 3/4, si dijimos que era 3 días y él caminó un día, una tercera parte nomás. En una tercera parte que él caminó y dijo, arrepiéntanse porque en 40 días Nínive va a ser destruida por causa de su pecado, de su maldad, de sus fornicaciones, de sus adulterios, de por no honrar, por robar, por codiciar. Eso es lo que le decía. Y dice que los ninivitas creyeron a Dios lo que estaba diciendo. Y enseguida proclamar ayuno, proclamar despójense, pónganse ceniza en las cabezas, sáquense, hasta que llegó al rey, dice, de Nínive, y el rey mismo creyó y dijo, bueno, hagan estatutos, hagan decretos ahora y vayan y pregonen esto que está diciendo Jonás. Le alivianaron la prédica. Le achicaron la prédica a Jonás. Lo mismo en Nínive le empezaron a achicar la prédica a Jonás. Ya no tenía que caminar 3 días. Ya con el primer día dice que se empezaron a clamar a Dios, a orar a Dios. Tanto que llegó al rey y el rey dijo, bueno, hagan decreto y los grandes también vayan y proclamen la palabra de Yahweh. Arrepiéntase todo, que no coma ni animal, ni perro, ni gato. No coma nadie. Todo, hasta ceniza arriba de los bichos. A ver si Dios nos perdona. Ellos mismos empezaron a proclamar la palabra. Gente pecadora, gente que caminaba de espalda a Dios, empieza a proclamar la palabra. Dice que hubo un arrepentimiento tal que Dios, ¿qué hizo? Apartó el ardor de su ira. Y el mal que le deseaba hacer Dios a Nínive, no lo hizo. Yahweh no trajo mal sobre Nínive. En esa circunstancia, en esa palabra. Porque después Nínive fue destruida porque en esa oportunidad estamos hablando. Después Nínive fue destruida, en otra generación, pero en la generación de Jonás fue salva y adoró a Dios. ¿Y qué pasó? Porque Jonás conocía a Yahweh. Y Jonás no quería el arrepentimiento de esa gente. Y Jonás no quería porque le había hecho daño. Mucho daño a esa gente, a él, a su familia. Había perdido seres queridos. Capaz que madre, padre, o hermano, o sobrino, o hijos.
Porque esa gente era mala, mataba, asesinaba, robaba, destruía. Mentía. Entonces él no quería ir a predicar a él, porque él conocía al Dios que tenía, que el Dios que tenemos es bueno, misericordioso, que es tardo para airarse y grande en misericordia. Y miren lo que sucede en Jonás, el hombre de Dios. Dice que se enoja. Y dice que, pero Jonás se apesadumbró en extremo. Y se enojó. Enojarse es enojarse. Ponerle la vuelta que vos quieras. Enojarse es enojarse. Hay gente que se enoja a un grado boom, que explota mucho, pero hay gente que enojarse es enojarse. Se enojó con Dios. No se enojó con la gente, se enojó con Dios. Y dice, lloró a Yahweh y dijo, ahora, oh Yahweh, ¿no es esto lo que yo ya te decía, estando aún en mi tierra, en Israel, en Jerusalén? Yo te lo decía, yo no quiero ir ahí, porque yo sé cómo tú eres, que tú eres bueno y que tú vas a perdonar la maldad de esta gente. Y yo no quiero que tú lo perdones. Eso le está diciendo. Y ahí le está repitiendo y dice, no es esto lo que yo te había dicho allá en Jerusalén, que tú eres bueno y lo ibas a perdonar. Y dice, por eso me apresuré a oír a Tarsis, por eso quise alejarme de tu presencia, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Yahweh, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Tanto enojo, que así lo sufrimos nosotros a veces. Así lo sufrimos nosotros. Nos enojamos tanto, nos angustiamos tanto, nos entristecemos tanto que decimos, yo soy uno, prefiero morir. A ver cómo va. Prefiero morir, porque te enojas tanto con las circunstancias que pasan. Prefiero morir. Es lo que dijo él. Quítame la vida. Mejor es la muerte que la vida. Y Yahweh le dijo, o sea, le habla de vuelta a Yahweh. Y le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra a ver qué acontecería en la ciudad. O sea, él, sabiendo que Yahweh ya había perdonado la ciudad, sabiendo que el Dios Todopoderoso ya tuvo misericordia de él, él igual tenía una esperanza de que sea destruida. Él quería ver muerte de los ninivitas. ¿Por qué? Porque se fue y se sentó y ahí hizo una enramada y ahí se quedó mirando. Cuando Yahweh ya había perdonado. Pero no entendiste, yo perdoné, no va a venir este. Pero él se sentó igual a ver qué es lo que acontecía. Él quería ver que algo sucediera, que una piedra, algo, un palo y pum, algo por lo menos. Un castigo quería ver. No puede ser con tanta maldad, con todo lo que sufrí con esta gente, tanto que sufrí, tanto daño que me hicieron. Pegar un cachetazo por lo menos. Nada. Y nosotros a veces somos así. Decíamos que algo, tirarle la oreja, cincharle los pelos, que le venga algo. Pero la verdad es que se arrepintieron esa gente. Pero la gente se arrepintió. Esa es la diferencia. Se arrepintió y ahora el que estaba mal era Jonás. La carne. Exacto, actuó en la carne cuando sabemos cómo Dios actúa. Y ese no tiene que ser nuestro pensamiento, porque la palabra bien dice nosotros, a los que te maldicen, bendícelo. Él no estaba bendiciendo. Él quería la muerte, él quería un cachetazo, él quería una pedrada. Por lo menos patearle la puerta, algo quería ver. Ay, donde veía que se caía un árbol arriba de la casa, gloria a Dios. Es lo que quería él. Y no es así. No funciona así. Dios no cambia en su forma de ser. No cambia su ser para complacernos a nosotros. Él no cambia su esencia para satisfacer un gusto nuestro.
porque el gusto de Jonás era ver un castigo. Pero Yahweh se basa en su fundamento, se basa en sus estándares, se basa en lo que Él ya estableció. Que si Él ve gente arrepentida, ve gente que se arrepiente de su maldad, Él las perdona y le da una nueva oportunidad. En eso se basa. No es como nosotros. Nosotros pensamos al revés. Este se dice que se hizo una ramada a esperar a ver qué es lo que ha pasado. Y se preparó. Y preparó Yahweh Dios una calabacera, la cual creció en una noche sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Entonces, ¿qué hizo Dios en su amor y su misericordia? Crea un arbusto, una calabacera. Las calabaceras sabemos que tienen hojas grandes, ¿vieron? Y eso es lo que hace enseguida es una sombra. Si está por arriba tuyo, es una sombra. Y él estaba en el medio del desierto, en una ramada. Y Dios, tan amoroso él, dice, pues, toma, vamos a refrescarlo un poco, vamos a aflojarle un poco la calentura a este hombre. Y en un día le afloja la calentura, está caliente. ¡Ay, qué lindo, qué fresquito! Y Jonás se alegró. ¡Ay, se alegró! Y dice, y libra... creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¡Wow, qué linda! ¡Ay, esta calabacera! ¡Qué contentura que me dan estas hojas que me refrigeran! No importa lo que está pasando acá. Él se enfocó acá, en esto, en un día. Dice, pero al venir el alba del día siguiente, ¿viste que al venir el alba dice? Cuando amanece el sol. Del día siguiente, Dios preparó un gusanito, el cual hirió la calabacera y se secó. Un día salió verde, preciosa, y al otro día se secó la calabacera. Entonces este que estaba, qué contento que estaba, y al otro día de vuelta se puso malo, se enojó de vuelta. Dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba de la calor. Y deseaba la muerte de vuelta, pero estaba contento un ratito y ahora que otra vez quiero morirme. Diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez lo mismo que dijo hace un par de días. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Yahweh, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. No, o sea, le pregunta, ¿qué te molesta? Si tú no agarraste ni una pala para hacer un pozo, para plantarla, para regarla, ¿qué te molesta? Si yo te la di, si yo la regué y la hice levantar y cosechar y crecer, ¿qué te molesta? Si no hiciste ni una gota, largaste por la calabacera. Y te molesta porque en una noche salió y al otro día se murió. Y entonces dijo Yahweh, ¿tuviste? Entonces dijo, ¿tanto te enojaste por la calabacera? Y respondió, mucho me enojé hasta la muerte. Eso fue lo que respondió. ¿Te enojaste tanto hasta la muerte por una calabacera? Le dice. ¿Por algo que no hiciste ni trabajaste? Y le dijo Yahweh, ¿tuviste lástima de la calabacera? ¿De la planta? ¿Tuviste lástima? En la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer. Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, una ciudad de millones de habitantes, vamos a decir así, miles,
Aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas. Ahí está la suma. Que no saben ni discernir entre la mano derecha ni la mano izquierda. Y muchos animales. O sea, yo no voy a tener compasión de gente que no sabe hacer lo bueno. Porque hasta que Jonás no llegó ahí, ellos no sabían que estaban haciendo mal. Ellos se pensaban que estaban haciéndolo bien. Vivo mi vida como quiero, hago lo que quiero, como lo que quiero, festejo lo que quiero, adoro a quien quiero. Así estaba Nínive. Robaba y le parecía bien, mataba y le parecía bien, porque no tenía discernimiento del bien y del mal. Ahí lo dice Dios. Pero cuando Jonás viene y le dice, hay que arrepentirse porque lo que ustedes están haciendo está mal, ¿ellos qué hicieron? Se arrepintieron. Y mismo el rey manda en el edicto, todos los que rapiñaban ya no rapiñen más, no roben más, me está diciendo. El rey mismo, no roben más, es lo que hacíamos, es la costumbre, ¿no? Pero ladrón y ladrón no es así. El ladrón se tiene que convertir y no hacerlo más. No, pero que toda la vida fui ladrón o toda la vida tomé. No hay que hacerlo más, dice. Y se repitieron, dice. Y yo no voy a tener más compasión de gente, de ser humano, que yo creé a imagen y semejanza mía, le está diciendo. Que una calabacera, que una planta. Que hoy está y mañana no está, porque sabemos que vos plantás una florcita, una papa y te la comiste y no es más papa. ¿O no? Y yo no voy a tener misericordia de gente así. Eso es lo que está diciendo Dios. Claro que sí, cuando una persona se arrepiente de sus malos caminos y se vuelve a mí, yo le perdono. Y yo le devuelvo la vida. Y yo le restauro y le prolongo los días, porque él había sentenciado muerte para Nínive. Sin embargo, cuando se arrepiente, le prolonga días. Más allá de lo que pasa más adelante, como le dije, que pereció, Nínive pereció, por causa de la maldad. Pero ahí se arrepintió. Y ahí entiende Jonás lo que Yahweh le había mandado hacer. Y que por más que por nuestras emociones, y por más de lo que nosotros querramos, Él quiere la salvación para la gente. Por más que a nosotros no hagan mal, no hagan daño y nos lastimen, Él quiere la salvación de esa gente. No nos queda de otra que seguir haciendo lo que Dios nos mandó. No nos queda de otra que morir a nuestro orgullo. Porque el orgullo fue lo que lo llevó al sepulcro a Jonás. Fue lo que lo llevó al vientre del pez a Jonás. Fue que pasara tantas calamidades a Jonás. Al punto de morir. El orgullo lo llevó. No lo llevó otra cosa. Lo llevó el orgullo, la soberbia, el escaparse de Dios, el hacer su voluntad, lo llevó a esa condición. Mas cuando él reflexiona y dice, sí, he pecado contra ti, pero tú eres bueno, Dios lo restaura. ¿A quién? A Jonás. Y cuando restaura a Jonás, ¿a quién restaura? A Nínive. Toda una ciudad de 100.000 personas, más de 120.000 personas, que no saben discernir el bien y el mal. Nosotros sabemos cuál es el bien y el mal, y eso es lo que tenemos que proclamar. Pero no basado en nuestro orgullo, porque no va a ir mal, sino basado en el amor, en la misericordia, en la bondad de Yahweh, en lo que Dios hace con nosotros. No nos dejemos gobernar por nuestra carne, no nos dejemos gobernar por nuestro ser, porque nos va a llevar a la muerte. Dejémonos gobernar por el Espíritu Santo de Dios y que Él siga llevándonos a Él, donde Él nos quiera llevar, y hablar lo que Él quiere. Pero acá hay un énfasis y una aclaración. El orgullo te lleva a la muerte. Jonás lo demuestra. Pero la humillación y el temor a Yahweh te lleva a la vida y a la vida eterna. Que nosotros seamos, sí como Jonás, pero el Jonás arrepentido. Sí que seamos como Jonás, pero el Jonás que no dejaba de proclamar la palabra de Dios. Acuérdense que era un profeta conocido, gente que la gente escuchaba lo que lo decía porque Dios hablaba a través de él. Que lo mismo pase con nosotros, que cuando la gente nos escucha allá afuera, diga, a ver qué tiene este para mí, qué quiere decirme, y que puedan escuchar a Dios a través de nuestra boca. Amén. En el nombre de Yeshua, vamos a ponernos de pie, les saludamos. La paz del Señor a todos los que están del otro lado. Vamos a bendecir el santo nombre de Dios. Salud.
mucha. Amado Dios y Padre Celestial, ante tu presencia estamos, Dios de toda